mi hermana recibió un coche caro para su cumpleaños. Recibí un estado de cuenta pidiendo dinero que se suponía que debía pagar. Mis padres dijeron que me alejé, ahora están en pánico, diciendo, no entendiste. Hola Reddit, soy Jonah, 40M, y esta podría ser la primera vez que me siento realmente obligado a escribir algo así. No publico mucho en línea, y no soy del tipo que ventila asuntos personales en público. Pero después de todo lo que ha pasado con mi familia en los últimos meses, honestamente necesito una salida. Necesito exponerlo todo porque todavía estoy tratando de averiguar si estoy perdiendo la cabeza o si lo que pasó está tan mal como se siente. Esta historia gira en torno a mi hermana, Tessa, 32F, y mis padres, Kate y Lorraine. En la superficie, probablemente somos el tipo de familia que se ve perfectamente normal desde fuera. Crecimos en un suburbio tranquilo del Medio Oeste. Nuestra casa era modesta. Mis padres trabajaban ambos, papá en ingeniería civil, mamá como maestra, y no éramos ricos, pero teníamos suficiente. Cenábamos juntos todas las noches. Decíamos por favor y gracias. Íbamos a la iglesia la mayoría de los domingos y hacíamos voluntariado en el centro comunitario un par de veces al año. Si me hubieran preguntado en algún momento mientras crecía si éramos una familia unida, habría dicho que sí. No conocía otra cosa. Pero ahora, con el beneficio de la retrospectiva y una larga serie de conversaciones que sigo reproduciendo en mi cabeza, creo que lo que teníamos se basaba más en la rutina que en la cercanía. Funcionábamos bien, pero no hablábamos de cosas importantes. No hacíamos preguntas cuando algo parecía extraño. Había una especie de regla silenciosa y tácita: mantener la paz, no desafiar el sistema, y sobre todo, apoyar a la familia, incluso si no siempre te apoya a ti. Soy el mayor de dos, Tessa es 8 años menor que yo. Honestamente, no pensé mucho en la diferencia de edad cuando éramos pequeños, así eran las cosas. Ella todavía estaba en la escuela primaria cuando yo empecé la universidad, así que no éramos precisamente cercanos. Aún así, siempre traté de ser un buen hermano. La ayudé con las tareas de matemáticas, la llevé a dormir fuera cuando estaba en casa durante el verano y le di consejos cuando no sabía qué hacer con las solicitudes universitarias. Mis padres siempre fueron extremadamente protectores con ella. Recuerdo haberlo notado por primera vez cuando tenía unos 15 años. Había recibido una multa por exceso de velocidad, su primer año con licencia, y cuando hice un comentario casual sobre cómo me quitaron el coche durante una semana después de mi primera multa, mi madre inmediatamente me reprendió: es diferente con Tessa, ella no es como tú. Le pregunté qué significaba eso, ella no respondió. Ese fue el patrón a partir de entonces. Tessa no se regía por los mismos estándares que yo, ni académica, ni social, ni financieramente. Tuve que conseguir un trabajo a tiempo parcial a los 17 años si quería mantener mi coche, a Tessa le pagaban la gasolina para que pudiera concentrarse en los estudios. Yo pagué mi propia universidad con becas y préstamos estudiantiles. Cuando Tessa abandonó los estudios después de 1 año y medio, mis padres dijeron que la escuela simplemente no era lo adecuado para ella. Se mudó de vuelta a casa y probó varias cosas diferentes: repostería, fotografía, bienestar holístico, incluso un negocio de cuidado de mascotas de corta duración, pero nada funcionó realmente. Mientras tanto, yo trabajaba a tiempo completo en logística, ascendiendo lenta pero constantemente. Me casé a finales de mis 20 años, nos divorciamos hace 5 años, sin drama, simplemente nos distanciamos. Compré una casa pequeña y finalmente pagué mis préstamos. No nadaba en dinero, pero me iba bien, estable, confiable, el tipo de adulto que presenta las declaraciones de impuestos a tiempo y lleva una ensalada a las comidas compartidas. No esperaba elogios por eso, simplemente creo que eso es lo que se debe hacer. Pero la división entre Tessa y yo solo se hizo más grande a medida que envejecíamos. Cada vez que nos veíamos en reuniones familiares, mis padres le hacían a Tessa 10 preguntas diferentes sobre sus últimos proyectos y asentían con la cabeza como si estuviera presentando la próxima gran empresa. Nunca me preguntaban mucho. No estaba amargado, no exactamente, pero empezó a sentirme como un empleado en el negocio familiar, y ella era la hija favorita del director general. Lo que nos lleva al evento que puso todo esto en marcha. El otoño pasado, mi madre se puso en contacto conmigo para informarme de que estábamos planeando una celebración especial para el 30 cumpleaños de Tessa. Usó esa frase exacta: celebración especial.
Pensé que quizás íbamos a cenar en un lugar más elegante de lo habitual, o quizás algo como alquilar el salón comunitario donde solíamos celebrar el Día de Acción de Gracias. Eso parecía razonable. Me preguntó si podía mantener el día libre, solo un sábado a mediados de octubre, y le dije, por supuesto. Incluso me ofrecía llevar algo para la mesa, quizás un postre o una tabla de quesos. Mi madre dijo, no hace falta, solo ven y sé solidario. Esa redacción me llamó la atención. ¿Solidario de qué? ¿De un cumpleaños? No pregunté. El día de la fiesta, me presenté en la dirección que mi madre me había enviado por mensaje de texto. No era un restaurante ni la casa, era un club de golf local, más elegante que cualquier cosa que hubiéramos reservado antes para cumpleaños. Recuerdo conducir por el largo camino bordeado de setos, pensando, wow, esto es un poco exagerado. Cuando entré en el aparcamiento, fue entonces cuando lo vi, aparcado justo enfrente, angulado de tal manera que captaba la luz de la tarde, había un SUV elegante y nuevo, azul oscuro, llantas brillantes, un enorme lazo rojo en el capó. Y de pie junto a él, sonriendo para las fotos mientras nuestro padre intentaba averiguar cómo hacer una foto panorámica con su teléfono, estaba Tessa. Parecía estar en la luna, emocionada. Observé desde la distancia durante un minuto, preguntándome si había llegado a la fiesta equivocada, pero luego vi a mi madre acercarse para abrazarla, y me di cuenta, esto no era un alquiler, no era un premio de un sorteo, no era el coche de un amigo que estaban usando para una divertida sorpresa, era suyo. Mi hermana acababa de recibir un vehículo de lujo para su cumpleaños. Al principio, honestamente no sentí nada, solo vacío. Me acerqué, saludé a todos, sonreí, la felicité. No hice preguntas, no quería armar un escándalo. Encontré un asiento en una mesa cerca de la parte trasera, tomé un poco de té helado e intenté charlar con mi primo, Ben, que había conducido desde 3 horas de distancia. Durante toda la tarde, seguí esperando que alguien dijera algo que hiciera que todo tuviera sentido. Tal vez Tessa había ahorrado, tal vez había comenzado un nuevo trabajo, tal vez había una explicación que no implicara que mis padres desembolsaran lo que yo estimé que eran más de $50.000 en un coche para alguien que no había tenido un trabajo estable en años. Nadie dijo nada, al menos, no a mí. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi sofá y simplemente pensé. Intenté olvidarlo, de verdad lo hice. Es su dinero, me dije. Tal vez hayan estado ahorrando durante años, tal vez no sea asunto mío. Luego, 3 días después, recibí el sobre. Era de alguien que no reconocía, una firma de contabilidad, local. Lo abrí, asumiendo que era un error o algún tipo de estado de cuenta mal dirigido. Dentro había una carta de una página con un encabezado simple, contribución de regalo familiar compartido, fondo de cumpleaños de Tessa. Y debajo, una línea que me dejó paralizado, importe adeudado, $27.500. No había desglose, ninguna explicación, solo un breve mensaje agradeciéndome mi participación esperada en el apoyo a un momento clave para nuestra familia. Me quedé allí sentado, sujetando el papel, leyéndolo una y otra vez. Esa noche no dormí bien. Dejé el sobre en mi mesa de café, esperando que desapareciera o se revelara como una especie de broma, tal vez un error, tal vez otro Jona tenía una tradición familiar muy generosa en la que me estaban incluyendo accidentalmente. Pero a la mañana siguiente, cuando revisé mi correo electrónico, vi un mensaje de mi madre con el asunto, solo una advertencia sobre la carta. Lo abrí. Era corto. Hola, cariño. Solo quería hacerte saber que probablemente recibiste el estado de cuenta del señor Wilkins, él nos está ayudando con el aspecto financiero del regalo. No te alarmes, sabíamos que te sorprendería un poco, pero así es como decidimos manejar las cosas esta vez. Siempre has sido el responsable, y sabemos que entiendes cómo funciona la familia. Esta es una oportunidad para mostrar tu apoyo de una manera significativa. Te quiere, mamá. No respondí. En cambio, miré la pantalla durante un rato, leyendo esa frase una y otra vez, sabemos que entiendes cómo funciona la familia. Me golpeó de una manera que no puedo describir. No era una sugerencia, era una instrucción, como todos los empujones silenciosos y sutiles con los que había crecido, sé el constante, el ayudante, el que no mueve el barco. Pensé en llamarlos en ese momento, exigiendo saber qué estaban pensando, pero no lo hice. Así no funcionaban las cosas en nuestra familia.
Nunca me habían dado permiso para levantar la voz, así que incluso siendo adulto, todavía sentía ese reflejo en mi pecho diciéndome, no lo conviertas en una pelea, simplemente resuélvelo en silencio. Pero tampoco podía simplemente ignorarlo. $27.500. No era una pequeña petición, era más de la mitad de los pagos de la hipoteca de medio año, era más de lo que había tenido alguna vez en mi cuenta de ahorros a la vez. Más tarde esa semana, pasé por la casa de mis padres. No lo había planeado, simplemente subí a mi coche después del trabajo y empecé a conducir. La luz del porche estaba encendida, y podía ver a mi padre a través de la ventana delantera, sentado en su silla habitual con un periódico en el regazo. Cuando entré, mi madre se iluminó como si acabara de regresar de un largo viaje. Ahí está, dijo, acercándose para abrazarme. Mi padre se levantó lentamente, dándome una palmadita en el hombro como si fuera un vecino de visita. Me alegro de que hayas venido, nos preguntábamos cuándo querrías hablar. Tengo preguntas, dije. No me senté. Mi madre cruzó los brazos, sonriendo. Por supuesto, pensamos que podrías estar un poco confundido. Recibí una carta, dije, pidiéndome que pague el coche de Tessa. Ella inclinó la cabeza y se rió ligeramente, como si estuviera siendo tonto. No pagarlo, Jonah, solo contribuir. No es el costo total, es la mitad. Dije, bueno, dijo ella, parpadeando, eso es porque lo dividimos. Nos encargamos de nuestra parte, y ahora es tu turno. Mi padre asintió como si esto tuviera perfecto sentido. Lo estás haciendo bien, no tienes una familia que mantener, pensamos que no sería mucha tensión. Abrí la boca, la volví a cerrar. No estaban bromeando, ni siquiera estaban un poco avergonzados por ello. Me miraron con total expectativa, como si fuera la última persona en una cena grupal que no había aportado para la cuenta, y se estaba volviendo incómodo. No acepté esto, dije lentamente. Pero es para tu hermana, dijo mi madre, como si eso resolviera todo. Ella no necesita un coche de lujo, dije. Mi padre frunció el ceño. Ese no es el punto, se trata del hito, se trata de demostrar que nos apoyamos mutuamente. ¿Y cómo me han apoyado ustedes?, pregunté. Las palabras salieron más silenciosas de lo que quería. Ambos se pusieron rígidos. Vi que algo cambiaba en sus rostros. La expresión de mi madre cambió a dolor, la forma en que alguien podría mirar si accidentalmente le pisaste el pie y no te disculpaste. La mandíbula de mi padre se apretó. Eso no es justo, dijo mi madre. Nunca pediste nada. No sabía que tenía que hacerlo, respondí. Pensé que simplemente se suponía que debían aparecer por sus hijos, no sumar quien pidió qué. Mi padre suspiró. Jonah, esto no es un ataque, lo estás exagerando. No respondí. Entré en el pasillo, recogí la carta de mi bolso y se la entregué. No voy a pagar esto, dije. Esto no se discutió, esto no se acordó. No pueden tomar decisiones financieras por mí sin mi consentimiento. Mi madre tomó la carta, la miró y dijo, estás convirtiendo esto en algo que no es. Me fui. No salí corriendo ni golpeé la puerta, simplemente caminé hasta mi coche y conduje a casa. Todo el tiempo, sentí que lo estaba viendo desde arriba, como si fuera un personaje de una obra que había leído demasiadas veces. Durante la semana siguiente, no tuve noticias de ellos, ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni un mensaje en el chat grupal familiar. Luego, de repente, un jueves por la noche, recibí un mensaje de Tessa, hola, mamá y papá están muy molestos. Dijeron, malinterpretaste. No conozco todos los detalles, pero quizás deberías hablar con ellos de nuevo. Tampoco le respondí, porque, por primera vez en mi vida, había dejado de intentar ser comprensivo. Había dejado de intentar ser el pilar de apoyo constante que sostenía la casa que nadie apreciaba. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero desmoronamiento. Empezaron a llamar, ambos, dejando mensajes de voz que sonaban cálidos pero cuidadosos, mensajes como, solo para ver cómo estás, y, no permitamos que esto se interponga en el camino de la familia. Luego recibí un correo electrónico de mi madre titulado, no entendiste lo que queríamos decir. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaban empezando a entrar en pánico. Cuando leí el asunto, no entendiste lo que queríamos decir, algo en mí encajó.
Había pasado toda mi vida creyendo que mis padres estaban un poco desubicados, un poco demasiado cariñosos con Tessa, tal vez demasiado tradicionales, tal vez simplemente no veían el desequilibrio. Pero ese correo electrónico, esas palabras, eran algo diferente. Eso no fue un malentendido, eso fue gaslighting disfrazado de papelería educada. Lo abrí. Jonah, quiero aclarar el asunto porque sentimos que ha habido una gran falta de comunicación. La carta que recibiste nunca tuvo la intención de presionarte, simplemente fue la forma formal en que el señor Wilkins estableció la logística. No es una factura, es un gesto. Tu padre y yo nunca te obligaríamos a hacer nada, pero esperábamos que vieras esto por lo que es, una oportunidad para retribuir a tu familia. Siempre te hemos apoyado, incluso cuando no lo pediste, pensamos que querrías hacer lo mismo por tu hermana. No explicamos esto antes porque asumimos que lo entenderías, siempre lo haces. Ese eres tú, siempre has sido nuestra roca. Tessa se sintió profundamente herida porque te fuiste temprano de la fiesta, se dio cuenta de que todos lo hicimos. Por favor, no permitas que algo así cree distancia, eso no es lo que es la familia. Te quiere, mamá. No respondí. Lo leí 3 veces. Dejé que las palabras se asentaran en mi pecho como plomo, no es una factura, un gesto. Siempre entiendes. Una y otra vez, el mismo refrán silencioso, sé quién queremos que seas, haz lo que esperamos que hagas, no nos hagas sentir incómodos. Pero había estado incómodo toda mi vida. Esa noche empecé a sacar cajas viejas, las que guardaba en el armario del pasillo. No las había mirado en años, pero sabía lo que había dentro, estados de cuenta bancarios, impresiones, cartas de premios universitarios, algunas polvorientas y amarillentas, todas organizadas de la manera en que solo alguien criado para ser el responsable archivaría su vida. Saqué primero mis propios registros, pagos de matrícula, documentos de préstamos, recibos de la librería. Incluso encontré la carta del año en que cumplí 20 años, cuando mis padres me dijeron que no podían ayudar a cubrir más de mis gastos escolares porque el dinero ha estado ajustado desde que las necesidades de tu hermana están creciendo. Luego encontré la carpeta de graduación de secundaria de Tessa. Hicieron una para ella, como un álbum de recortes. En el bolsillo trasero había una lista, escrita a mano por mi madre, de ideas de apoyo futuro para Tessa, con viñetas, cosas como cubrir la vivienda durante al menos 2 años después de la universidad, dar ayuda inicial para sus ideas de negocio, cubrir el transporte, usar coche o arrendamiento, ayuda con los seguros y los costos de salud, dejarla encontrar su propio camino. No había ninguna versión de esta lista para mí. Y en algún momento en medio de toda esa clasificación, decidí que no solo me iba a alejar, iba a iluminar, lenta, silenciosa, pero completamente. No quería drama, no quería un escándalo, no quería gritar en el césped delantero ni publicar un secreto familiar en Facebook. Quería claridad. Así que llamé al señor Wilkins. Era el contador cuyo nombre había aparecido en el estado de cuenta. Imaginé que no diría mucho, confidencialidad y todo eso, pero me presenté, le dije que había recibido un aviso con su membrete, y solo quería asegurarme de que no era una estafa. Hubo una pausa, luego se aclaró la garganta. Oh, Jonah, sí. Te recuerdo, estabas en la hoja de contribuciones. ¿Fue algo que yo acepté?, pregunté. Bueno, dijo, tus padres indicaron que todos los miembros adultos de la familia se habían comprometido verbalmente. Asumí que habían hablado contigo directamente. No lo hicieron, dije. Guardó silencio un momento. Ya veo. Eso es desafortunado. ¿Alguien más ha pagado?, pregunté de nuevo. Esa pausa. Tu primo Ben contribuyó con una pequeña cantidad. Señaló que era opcional. El resto, que yo sepa, provino de tus padres. Así que no solo habían inventado la idea de que yo había aceptado, sino que me habían nombrado en un documento financiero oficial sin mi consentimiento. Colgué, con el corazón latiendo, no enojado, pero con una claridad cristalina. Habían contado conmigo para que interpretara el mismo papel que siempre había interpretado, silencioso, confiable, invisible, el que se sacrifica sin que se lo pidan, el que nunca exige respuestas. Así que hice mi propia lista, documentar todo, desde correos electrónicos hasta mensajes de texto y registros de llamadas, solicitar una explicación completa por escrito del señor Wilkins sobre el estado de cuenta de pago, alertar discretamente a mi primo Ben y preguntarle qué le habían dicho, programar una reunión con un asesor financiero,
no porque estuviera pagando, sino porque quería que alguien oficial viera el panorama completo, escribir una carta, no a ellos, sino a mí mismo, detallando cada caso que pudiera recordar en el que había sido utilizado bajo la etiqueta de familia. El siguiente paso fue más complicado, pero se realizó más rápido de lo que esperaba. Me puse en contacto con un coordinador de eventos local, alguien que conocí a través del trabajo que se encargaba de retiros corporativos y reuniones. Le hice una simple pregunta: ¿cómo se reserva el espacio para eventos en el mismo club de golf donde se celebró la fiesta de mi hermana? Ella me dio los detalles. Resulta que la fiesta había costado más que solo el coche, catering personalizado, fotógrafo, decoración temática, montaje, letreros de bienvenida con monograma, el paquete completo, y todo había sido pagado por mis padres, todo. Así que hice una llamada más, a un abogado. No para una demanda, nada de eso, no planeaba ir a lo nuclear, pero necesitaba un rastro de papel, necesitaba que alguien oficial confirmara que no había autorizado ninguna obligación financiera compartida, especialmente una que estuviera vinculada a una firma de contabilidad privada. Redactamos un aviso formal, corto, educado, legal. Se envió por correo certificado. Decía: a quien corresponda, yo, Jonah R., no soy financieramente responsable de, ni he consentido contribuir a, la compra del vehículo o el evento relacionado en celebración del 30 cumpleaños de Tessa R. Cualquier documento o comunicación que indique lo contrario es inexacto y no vinculante. Por favor, absténgase de contactarme nuevamente para solicitar el pago. Atentamente, Jonah R. 2 días después, recibí un mensaje de mi madre, un mensaje de voz. Su voz estaba tensa, no sonaba enojada, sonaba asustada. Jonah, necesitamos hablar. No entendiste, esto nunca tuvo la intención de complicarse. Por favor, llámanos, por favor. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban preocupados por el dinero, estaban preocupados por algo más. Les preocupaba que hubiera dejado de participar. No devolví la llamada. Después de escuchar el mensaje de voz de mi madre, su voz tensa, tratando de sonar suave pero envuelta en pánico, simplemente me quedé allí sentado, mirando el suelo. Conocía ese tono, lo había escuchado 100 veces. Era la voz que usaba cuando algo iba mal y necesitaba que lo solucionara. Cuando tenía 10 años y Tessa rompió la ventana de un vecino con una piedra, fui yo quien limpió el cristal mientras ella lloraba adentro. Cuando tenía 16 años y ella destrozó mi bicicleta, no la suya, la mía, conduciéndola cuesta abajo contra mi advertencia, me dijeron: no le grites. Cuando me gradué de la universidad y conseguí mi primer apartamento, ella pidió dinero prestado para los muebles, nunca lo volví a ver. Y cuando lo mencioné, ella solo está tratando de ponerse de pie. Ahora estaba de pie, muy bien, conduciendo un SUV completamente nuevo y personalizado, pagado la mitad por mis padres y la otra mitad que intentaron empujarme a mí. No quería venganza en el sentido mezquino, no vergüenza pública, no insultos, no quería caer en el mismo juego que habían estado jugando, trueque emocional disfrazado de tradición. Lo que quería era una línea limpia y firme, que no pudieran borrar ni rodear. Así que me tomé un día libre del trabajo. Pasé la mañana revisando cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada correo electrónico relacionado con el regalo e hice una carpeta ordenada, solicitud de gastos familiares 2024. Imprimí los correos electrónicos y se los llevé a un abogado local, solo una consulta. Ella revisó todo, y cuando llegó a la línea en el mensaje de mi madre, pensamos que no sería mucha tensión, levantó las cejas. ¿Les diste acceso a alguna cuenta financiera? No. Entonces no pueden obligarte a nada, dijo. Y el hecho de que hayan involucrado a un contador sin tu consentimiento, como máximo, es un rastro de papel, en el peor de los casos, es una tergiversación. Así que ella redactó una carta, un lenguaje limpio y legal, nada agresivo, solo una declaración de no participación, en caso de que intentaran algo más formal o informal en el futuro. La envié por correo certificado, una a mis padres, otra al señor Wilkins. Guardé el recibo. Luego me quedé callado, y por un tiempo, ellos también. No hubo llamadas, ni mensajes. Tessa ya no publicaba mucho en las redes sociales, y el chat grupal familiar quedó en silencio.
Ese fue probablemente el cambio más extraño, no escuchar esas actualizaciones constantes sobre los planes de almuerzo de Tessa, o las escapadas de fin de semana, o las fotos solo por eso. El chat siempre había girado en torno a ella, y ahora que había dejado de orbitar, parecía que no sabían cómo mantenerlo girando. Unas 2 semanas después, recibí un mensaje, no de mis padres, ni de Tessa, sino de mi primo Ben. Hola, amigo. Solo para ver cómo estás. Tu madre le dijo a mi madre que hubo alguna confusión sobre el asunto del coche, dijo que estabas siendo dramático, pero yo sabía que algo no estaba bien cuando me pidieron una pequeña contribución. Lo hicieron sonar como si estuvieras totalmente involucrado. Lamento que te hayan puesto en esa situación. Si alguna vez quieres hablar, estoy disponible. Hablamos, tomando café un fin de semana. Resulta que mis padres le habían propuesto todo esto a un puñado de parientes como si fuera un evento familiar, una expresión compartida de amor, pero omitieron la parte en la que el estado de cuenta del contador solo se me envió a mí, con una cifra exacta, $27.500. Honestamente, dijo Ben, revolviendo su té, siempre supe que se inclinaban mucho por la cosa de la hija predilecta, con Tessa, pero no me di cuenta de que estaban tratando de facturarte por ello. Eso me hizo reír, la primera risa real en semanas. No se trataba solo del coche, se trataba del patrón, un patrón que había estado dando forma a mi vida silenciosa y pacientemente durante décadas, un peso que me habían enseñado a no notar. Ahora que lo había dejado caer, me di cuenta de lo mucho más ligera que podía ser la vida. En los meses siguientes, comencé a hacer cambios. Dejé el chat familiar, no armé un escándalo al respecto, simplemente salí en silencio. Cuando me preguntaron sobre cumpleaños o festivos, educadamente rechacé. No puse excusas, no expliqué, simplemente retrocedí. Con la ayuda del mismo asesor financiero que me había ayudado a navegar la situación, comencé a buscar la compra de una propiedad, algo pequeño, tranquilo, una cabaña en las colinas a 2 horas al norte. Cuando fui a verla, el silencio me envolvió como una manta. No había expectativas allí, nadie me pedía que demostrara mi valía dando más de lo que tenía. Así que la compré, me mudé un mes después. Mantuve mi trabajo, el trabajo remoto facilitó eso, y comencé a llenar mi tiempo con cosas para las que nunca había tenido tiempo, libros, senderismo, una clase de carpintería, silencio. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Luego, a principios de primavera, llegó una carta real, escrita a mano, de Tessa. No era larga, no estaba enojada, pero tampoco era lo que esperaba. Jonah, no sé por qué estás haciendo esto. Siempre has sido tan constante. Pensé que estábamos más unidos que esto. Mamá y papá están muy molestos, piensan que los estás castigando. No tenías que llegar tan lejos. Espero que vuelvas. Eso fue todo, sin disculpas, sin mencionar el dinero, sin reconocer lo que intentaron hacer, solo un tirón suave de la vieja cuerda. Eres el constante, regresa, arréglalo, sé quién necesitamos que seas. Pero finalmente me había bajado del escenario, y no iba a volver a subirme. No respondí. Desde entonces, el silencio se ha convertido en algo quieto y, por primera vez en mi vida, pacífico. Mis padres no se han vuelto a poner en contacto, tampoco Tessa. Sé que hablan de mí, escucho cosas de segunda mano de familiares lejanos o de la vieja vecina que todavía me envía una tarjeta de vacaciones a veces. Los comentarios son sutiles, tus padres te extrañan, es una pena lo que pasó. Pero ninguno de ellos pregunta nunca por qué. No quieren la verdad, quieren armonía. Y la armonía, en su mundo, significa que yo llevo el peso y sigo sonriendo. Así que construyo un nuevo tipo de armonía, una en la que elijo lo que llevo, una en la que no soy el chivo expiatorio de la familia, ni la billetera invisible, ni la esponja emocional, solo Jonah. Y eso es suficiente. Se quedaron con el coche, yo me quedé con mi dignidad. Y eso, para mí, es el único final que la historia alguna vez necesitó.